¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es 26 de enero del 2025, aquí en Conteo Ciudadano. Pues el programa se seguirá llamando Conteo Ciudadano, aun cuando el conteo ya ha terminado y ya hemos hecho públicos los resultados, pero en vista de que no queremos quitar el dedo del renglón, pues así se sigue llamando. Y tengo el gusto de tener aquí con nosotros a Joana López, es venezolana. Muchos de ustedes ya la conocen porque ha estado en diferentes medios de comunicación. Es licenciada en Derechos Humanos, es coordinadora del Movimiento Nacional Liderazgo Ciudadano en Venezuela, es coach motivacional para la formación de líderes, tiene diplomados en injerencia y en economía. Y la quise invitar, primero porque es una magnífica activista y a todos nos inspira y queremos verla, queremos oírla, porque además habla muy bien, como ustedes verán, es una magnífica oradora. Y además porque las noticias de Venezuela han estado pues un poco más en silencio, porque ya pasó esta turbulencia, ya pasó el 10 de enero, ya pasó el 11 cuando esperábamos consecuencias fuertes, y sin embargo vimos la policía en las calles. Y basta, hay rumores de si esto va a seguir o no va a seguir porque no vemos a María Corina tan fuerte como antes. Pero bueno, me dice Joana que María Corina está en resguardo, al igual que Joana lo está. Resguardo quiere decir que tienen que estar escondidas porque están perseguidas por la Guardia Nacional o por el Ejército, por la policía venezolanos. Entonces, pues yo quiero darte la palabra, Joana, y agradecerte que estés con nosotros y que nos actualices, porque pues las noticias han disminuido. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá en estos momentos de tanta incertidumbre en el país, en Venezuela, y un momento donde es el aprendizaje, creo yo, de todos los mexicanos. Estamos en un momento como que sienten que se está apagando la llama de la esperanza, de la lucha, y absolutamente no, en lo absoluto. Nadie está calmado, nadie va a abandonar, sobre todo María Corina Machado, que es la líder nacional de las fuerzas democráticas, y Edmundo González Urrutia, quien hoy está haciendo una gira internacional, visitando e invitado por los diferentes países para ser reconocido como presidente electo de los venezolanos. Definitivamente el viaje que ha hecho el mundo ha sido sumamente exitoso porque ha demostrado cómo lleva en sí las actas que demuestran que él ganó las elecciones y que constitucionalmente debe asumir el poder en Venezuela. Oye, qué interesante que viaja con las actas, porque nosotros tenemos, aunque nada más es el 10% de la votación, pero pues lo tenemos y de acuerdo a estadistas, pues es un porcentaje altísimo. Bien, ahora, ¿y qué éxito está teniendo Edmundo, Joana? O sea, ¿está teniendo respuesta de líderes europeos? Bueno, de Trump ya sabemos que por supuesto que está de su lado. Sin embargo, se necesita meter más presión, ¿no? Porque pues la intervención militar, que parece que es el último, bueno, el único recurso que queda, porque ustedes ya no sé qué más pueden hacer, ¿no? Ya salió toda Venezuela a las calles, ya salieron en cantidad de ciudades, ya han hecho paros nacionales de meses, según entiendo, años atrás, pues lo han intentado todo y ahora lo único que tenemos pues es una dictadura rodeada de fuerzas armadas. Entonces a veces pareciera, digo, nadie lo desea, pero porque puede haber muertes, por supuesto, y además porque los militares, pues son venezolanos, ¿no? O sea, seguramente habrá tú o un amigo tuyo o alguien cercano va a tener un pariente que está en las Fuerzas Armadas de Maduro. Desafortunadamente,
Y bueno, pues son hermanos venezolanos, ¿no? Nadie entiende cómo hermanos venezolanos pueden estar en contra de otros hermanos venezolanos. Entonces, bueno, en este panorama donde parece que la intervención armada es el último recurso, ¿qué está obteniendo el mundo? Bueno, él viajó con las actas, como te comenté, a nivel mundial. Hizo una gira internacional con las actas como prueba fiel de su victoria. Y las depósitos están en el resguardo en estos momentos en Panamá. O sea, ya tenemos, concretamos la etapa de comprobación de la victoria. Hoy estamos en una etapa donde el reconocimiento sigue avanzando. Fíjate que lo que ocurrió con Estados Unidos, la administración anterior, la de Joe Biden, reconoció a Edmundo González como presidente de la República. Y hoy tenemos un Donald Trump también como reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Qué ocurre? Que sí, más allá del reconocimiento, sabemos que necesitamos acciones más contundentes, más directas y con más fuerza para poder sacar del poder un sistema que tiene más de 25 años enquistado. Un 25 años, nosotros no estamos tratando con políticos. Y es el problema cuando lo que se unen, o como lo dicen muchas personas, lo que no logró Pablo Escobar, quizás lo logró este sistema, que era hacer gobierno, aparte de sus beneficios lícitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? Que por supuesto vemos un Donald Trump sumamente determinado, decidido y con acciones contundentes. Fíjate lo que pasó hoy en Colombia. Él está tomando como primer plano una deportación de miles y miles de ciudadanos bueno, que están de forma ilegal en los Estados Unidos. Sabemos que cada presidente debe proteger su país, trabaja en función de la protección de sus ciudadanos y es lo que debe hacer, todo lo contrario que es lo que tenemos nosotros los venezolanos. Y vemos cómo le dio respuesta inmediata a una acción que hizo Petro. Petro dijo que no iba a permitir que ningún avión de los Estados Unidos aterrizara con los deportados y tuvo una respuesta inmediata. Entonces no estamos viendo el mismo Trump de la gestión anterior. Es un Trump que viene decidido a acabar con este tipo de gestiones socialistas a nivel de América. Entonces, fíjate cómo la invitación a su investidura, a quienes dejó fuera de la lista de invitados, a todos los comunistas y los socialistas, en lo absoluto. Ahí ya les está dando un mensaje muy directo y es la prueba hoy de que no se va a quedar en palabras, sino que se va con las acciones. Cuando él en una oportunidad le preguntaron qué pasará con Venezuela, cómo será su política con respecto a Venezuela, él voltea, es un hombre de muy pocas palabras y solo dice, solo observen en la interpretación verbal, física, no verbal de Donald Trump. En otras ocasiones, bueno, ha querido hacer otras cosas, pero vemos un Trump más maduro. Y cuando decimos que solo observemos es porque viene a hacer lo que tiene que hacer. Recordemos que Venezuela no es un peligro para los venezolanos, sino para todo el hemisferio, por lo que está implantado acá, lo que nosotros estamos invadidos hace tiempo. El Hezbollah, los rusos, los chinos, los iraníes, y pare usted de contar de cuántos paramilitares que están en las fronteras protegidas por territorio venezolano. Entonces, ¿vamos a hablar de invasión? No, no estamos hablando de invasión porque ya nosotros estamos invadidos, pero sí sabemos que tiene que haber acciones muy contundentes y muy fuertes para poder salir de este sistema definitivamente. Sí, fíjate que pues yo he enviado algunos mensajes a través de videos y a través de Twitter
pues pidiendo a Estados Unidos que no actúe en contra de los ciudadanos, que no ponga sanciones económicas a los países, porque pues al gobierno finalmente lo que buscan es la pobreza, el caos, el crimen, y a quienes afectan es a las familias, pero donde yo sí apoyo y estoy totalmente de acuerdo es a las sanciones al gobierno y a las personas que están en el gobierno y les cancelan su visa de Estados Unidos y pues, espero que vayan tras sus cuentas de banco. Esa es la acción importante. Y pues sí, tienes razón en que estamos viendo un Trump completamente diferente al que vimos antes, que parecía que hablaba y hablaba y no hacía nada, o hacía la raíz cuadrada de lo que decía que iba a hacer. Y ahora pues estamos viendo a un Trump empoderado. Sí coincido contigo en que Venezuela es una amenaza pues para el continente, para Estados Unidos, por supuesto. Y también, como todo mundo sabe, México es el país con más espías rusos de Latinoamérica. Entonces nosotros también ya somos una amenaza. Y fíjate que a mí me parece que lo que haga Trump en Venezuela próximamente, pues es una advertencia, ¿no? Para México, para los criminales que están ahora en el poder en México. Yo espero que Trump no cumpla sus amenazas hacia nosotros, porque ya también tenemos fecha en la que se van a poner aranceles del 25%. Y bueno, pues eso afecta a las familias. Ahí, si lo que no quieres es afectar a las familias, lo que quieres es afectar a un pequeño grupo. Entonces sí coincido contigo en que Trump está haciendo un gran cambio en Latinoamérica. Ahora, yo quisiera que nos contaras un poco de María Corina, lo que tú puedas contar sin poner en riesgo nada, para darle la certeza a los mexicanos, ¿no? Que se quiten ya estos rumores del silencio, de que si ya no está pasando nada es por causas, otras causas pues que no vienen al caso, ¿no? Tú cuéntanos, María Corina, ¿qué está haciendo? Bueno, en estos momentos María Corina no se detiene teniendo reuniones constantemente, a diario, a diario. Es una mujer incansable, una mujer que no está descansando hasta lograr la libertad, la liberación de Venezuela. Ten la plena, y los mexicanos pueden tener la plena certeza, la plena seguridad de que, de hecho, recientemente fue publicada una reunión que tuvo ella con Edmundo González y Marco Rubio, que es el secretario de gobierno, que todos sabemos que también tiene está encausado a ir contra el socialismo, contra el comunismo en toda América. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Nosotros vemos una María Corina que en estos momentos está sumamente asediada, sumamente amenazada, pero aún así, eso no ha hecho que ella se detenga trabajando. Fíjate que si fuera otra persona, no publicara la reunión con Marco Rubio. O sea, a pesar de temer por su seguridad, no deja de mostrarle a los venezolanos que sigue trabajando y que seguirán trabajando hasta lograr la victoria, que la victoria se logró. Lo que necesitamos es el desalojo de este grupo de criminales que están enquistados en el poder. Ese es exactamente el foco en lo que están planteando, porque sabemos que democráticamente, con elecciones, a pesar de que fuimos con todas las condiciones del régimen, les dimos una barrida, o sea, fue arrasante la cantidad de votos que sacó Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué les decimos a los mexicanos? No, no estamos descansando. Somos más de 7 millones de venezolanos que votamos a favor de la democracia, a favor de la libertad, a favor de demostrarle al mundo que somos mayoría quienes queremos un cambio. Y el mundo tuvo en sus manos las actas donde pudieron ver, donde pudieron corroborar de que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia estaban diciendo absolutamente la verdad. Fueron certificadas por diferentes países
De hecho, también en Europa también fue reconocido. Nosotros sabemos que el presidente de España, por ejemplo, es un señor socialista y además de eso tiene negocios con el régimen, pero tiene los senadores del Congreso en su contra. Y es que no, ni siquiera está acatando lo que le están diciendo sus congresistas. Entonces, es algo que ya es un compromiso que no es moral, sino un compromiso de intereses personales, por supuesto, nada legales, como en un video que recién saqué, no podemos permitir que esto continúe. Entonces, los mexicanos tienen que tener la certeza de que hay mucha gente trabajando por empujar la democracia, porque este pacto por la libertad se dé, y estamos haciendo lo necesario para hacerlo. Y para eso tenemos un Edmundo González Urrutia, reconocido a nivel mundial por muchísimos países, porque vemos que quienes faltan por terminar de aclarar la posición vienen siendo sus aliados de México, Brasil, Colombia. Por supuesto, no podemos, las comunidades que están bajo el socialismo, pensando en comunismo y además con una narcodictadura, queriendo implantar una narcodictadura, no son los que están reconociendo directamente, sino que, por ejemplo, vemos a la presidenta de México. Bueno, ese es un problema de los venezolanos, no es un problema de Venezuela, no es un problema del hemisferio lo que está ocurriendo en Venezuela. Vemos a un presidente de Colombia, Petro, diciendo que bueno, que se repitan las elecciones o que vayamos a un diálogo. ¿A qué diálogo? ¿Si cuántos diálogos vamos a tener si ya el último, que fue el acuerdo de Barbados, fue el que con Estados Unidos como garante de que los acuerdos se den? Y bueno, por supuesto, le soltaron unos delincuentes a Nicolás Maduro, y no tenemos de vuelta nosotros unas elecciones libres, un reconocimiento a la victoria del mundo, no tenemos nada. Es un sistema, es un régimen que no cumple, porque definitivamente no cumple no tiene palabra, porque no tiene cómo cumplirla, no tiene la menor intención de cumplirla, sino que todo sea a beneficio. Ir a más diálogos sería caer otra vez en el mismo status quo, o sea, quedar en el mismo status quo, y nosotros no queremos ya, y ya nosotros lo decidimos, y yo hago una encuesta, yo coloco un video donde subí lo que es la posición de nuestro movimiento Liderazgo Ciudadano en cuanto a lo que está ocurriendo en el país, que no reconocemos que haya más elecciones en Venezuela si no está el mundo en el poder, porque primero tenemos que luchar porque el mundo sea quien tome el poder de posesión, y que haya un restablecimiento de los poderes públicos y que haya separación de poder en nuestra nación, y a partir de ahí sí podemos pensar en unas elecciones. Pero vemos también la falsa oposición que se lanza a reconocer, bajo presión, bajo cualquier acción, a reconocer a un régimen que está en Miraflores y que saben claramente que es ilegítimo. Ya a partir del 10 de enero comenzó la ilegitimidad de Nicolás Maduro. Bueno, varias cosas a partir de todo lo que has mencionado. Fíjate que qué coincidencia que ustedes tienen 7 millones de votos y el conteo ciudadano tiene también 7 millones de votos. Claro que pues México tiene más población, ¿no? 130 millones. Pero bueno, lo menciono para que la gente se dé cuenta que 7 millones pues es una cantidad impresionante, de votos contados. Se burlaban de nosotros porque nos tardamos un mes en contarlos, Joana, pero bueno, pues es la misma cantidad que ustedes tienen de votos contados. Fíjate que qué tamaño de amenaza es Venezuela y el Foro de Sao Paulo, que ya se exportó a España, ¿no? Porque cuando oímos a Pedro Sánchez, pues prácticamente estamos oyendo a cualquiera de los gobernantes del Foro de Sao Paulo, ¿no? El mismo lenguaje, mismo discurso, populista, misma
misma desfachatez, ¿no? Aquí le llaman sí y qué, ¿no? Cuando se le encara a estos, al ex peor presidente de la historia de México, se le encaraba y ya no tenía más respuesta, pues simplemente decía sí y qué. Y dicho de diferentes maneras, pues es lo que vemos en Venezuela, por ejemplo, cuando Maduro dice, de aquí nadie me saca, o Pedro Sánchez, que también pues deja a todos boquiabiertos con esta desfachatez en sus discursos. Entonces, sí, definitivamente es un riesgo mundial si se les deja crecer, porque ya llegaron a España, afortunadamente allá está Giorgia Meloni como contrapeso en frontera de España, y bueno, pues es muy cercano. Y tan es así que Trump hizo una declaración antes de asumir la presidencia, donde dijo que si esto no se detenía, el próximo, o sea, el gobierno de Estados Unidos podría ser tomado por narcopolíticos, que eso sucedió en México cuando Felipe Calderón en una entrevista con Pedro Ferriz dijo exactamente lo mismo, porque Felipe Calderón, recordarás, es este presidente que sacó el ejército a las calles, se le criticó muchísimo por la cantidad de muertes que hubo. Sin embargo, tomó una acción para detenerlo y eso dijo, ¿no? Si no lo detenemos ahora, el siguiente va a ser, el siguiente gobierno lo será. Después le siguió Peña Nieto con más nexos con el narcotráfico y bueno, ya sabes en manos de quienes estamos ahora. Mencionas la falsa oposición, porque aquí también, pues desafortunadamente, y la gente aún todavía no está muy consciente de eso, porque digamos que tenemos tres partidos que estuvieron aliados, ¿no? PRI, PAN y PRD. El PRD pues ya perdió el registro o lo hicieron perder el registro eh, porque ya lo querían fuera, ¿no? Fue el partido de donde nació Morena, de donde nació el peor expresidente de la historia, pero como se habían encontrado choques de opiniones, pues fue una manera fácil, ¿no? Tuvo pocos votos y bueno, ya quedó eliminado ese enemigo. Entonces nada más le quedan el PAN y el PRI, que son dos partidos de oposición, y que las elecciones en México demostraron que parecen falsa oposición, porque cuando todo México sabía que había habido un fraude electoral, no fueron capaces de tomar la tribuna, no fueron capaces de cerrar las puertas de Senado y Cámara de Diputados, y aquí no pasa nada hasta que se esclarezca el fraude, no fueron capaces de convocar a la gente a las calles, ¿no? Como verdaderos representantes de la ciudadanía, porque se supone que los partidos representan a la ciudadanía, los diputados y senadores se supone que nos representan. Y mientras la gente lo estaba pidiendo, ellos pues actuaron como falsa oposición. Y a mí me gustaría preguntarte, Joana, eh, porque pues nos importa la persona de María Corina, ¿no? La vimos encapuchada después de que la apresaron, no hablaba bien, hablaba muy bajito, suponíamos que era porque la habían golpeado, después ella tiene un moretón aquí, ¿verdad? Con maquillaje, y pues como que hubo muchos rumores. Ahora, ellos la suben a la motocicleta con la orden de llevársela, según el relato, según entiendo, en el trayecto, como presidentes de otros países empiezan a pronunciar, pues pidiendo la liberación, parece que estos motociclistas reciben la orden. María Corina dice que uno llevaba un balazo en la pierna. En fin, tú tienes un detalle un poco más claro de cómo sucedió todo esto y si en verdad fue golpeada. Sí, ciertamente al salir de la concentración del 9 de enero, la convocada por ella misma, eh, al salir de allí fue perseguida por un grupo de motorizados y lograron interceptarlo, por supuesto. Sí hubo un disparo, según el relato, y te digo que es una mujer íntegra, es una mujer una mujer muy transparente. María Corina Machado es una líder muy transparente, una mujer que para comenzar, una mujer muy valiente,
y una mujer que su integridad creo que nos representa y por eso es que hoy es la líder de la Fuerza Democrática. Al salir de allí, ciertamente trataron de detener las motos, por supuesto, trataron de no, que no fueran alcanzados y ciertamente, al parecer, le propiciaron un disparo a uno de los motorizados que estaban escoltándola, no el que estaba con ella directamente. Y se detuvieron las motos, los lograron interceptar, la bajaron con fuerza, o sea, la maltrataron como ella lo relata, la jalaron por la espalda y la fue maltratada, o sea, para montarla en una moto, como dice, a los golpes, a los bruscos, sin pensar, sin importarle que sea una mujer. Y no solamente una mujer, es la mujer que están montando allí, que es la vicepresidenta de la República. Es la vicepresidenta nombrada por Edmundo González Urrutia. Entonces, es su próxima vicepresidenta, es su vicepresidenta actual. Y la montan con fuerza y ciertamente, al pronunciarse cierta, fíjate que de los Estados Unidos, una congresista, disculpa que no recuerdo el nombre en estos momentos, que es muy una luchadora de nuestra causa también, dijo que Trump de alguna manera le había salvado la vida a María Corina. ¿De qué manera? Porque fue instantáneamente su reacción. Por eso que te digo, no hay un mismo Trump. Hay un Trump más decidido y más determinado y mucho más planificado para lo que va a hacer. Y vemos que no está perdiendo tiempo, porque recordemos que yo pienso en los personajes que en los primeros 2 años tiene que haber cumplido la mayoría de sus promesas y convertir a los Estados Unidos en los próximos, después de los próximos dos últimos años la recuperación de la República como tal. ¿Qué sucede? María Corina Machado fue liberada a través porque detuvieron las motos y la dejaron ir. La dejaron ir, o sea, y para llegar ella hasta donde tenía que llegar, eso no le importaba nada, no la obligaron a llevarla a ninguna parte, simplemente la dejaron allí. ¿Y qué sucede? Yo te digo que cualquier cosa, y es difícil decir, bueno, yo no estuve en ese sitio, eso lo sabe María Corina, pero yo conozco a María Corina Machado. Yo la conozco personalmente y sé que ella no, su estrategia no es mentir. Su estrategia es la verdad siempre por delante. Es una mujer, como te dije, una mujer íntegra, intachable y que esperamos en nombre de Dios que se siga bien, porque están tan seguros que la lograron interceptar que pensaban que las declaraciones de ellas posteriores eran, eran causadas por coacción. Entonces vemos una María Corina como un poco retraída, como un poco distraída, dando la declaración, tenía que darla porque el mundo estaba detenido en eso. Pero también tenemos que entender que María Corina Machado es un ser humano que acababa de pasar por una situación sumamente estresante y que las cosas, nosotros no somos quienes para poder juzgar si sí o si no. Se hizo algo bien o mal, porque esto depende de los ciudadanos específicamente, depende de nosotros. Ciertamente después salió Juan Pablo Guanipa declarando de que no salió la suficiente en masa la ciudadanía, no salió suficiente cantidad de personas como para cumplir el cometido de esa meta de ese día, pero que las acciones continúan, que por supuesto que las acciones van a continuar. María Corina Machado no va a salir del país porque es una mujer con mucho temple y que sabe que la esperanza de los venezolanos está en ella. Y si ella sale del país, quizá los venezolanos se van a desesperanzar. Claro, pues hace bien estar resguardada como tú y bueno, pues esperemos que estén tan bien escondidas que no les pase absolutamente nada a ninguna Amén. de ustedes. Amén, sí. Y fíjate que pues desde que empecé a seguir a María Corina hace años, em, me dio muy buena impresión que sea una mujer la encargada de liberar a un país de una dictadura comunista o de estos depredadores que en su mayoría son hombres.
raro que a quien tenemos ahora como sucesor sea una mujer, porque contraviene pues todos los instintos naturales que pueda tener una madre, ¿no? Pero bueno, esa digamos que es la excepción que confirmaría una regla, que es que las mujeres cuidan al clan, las mujeres protegen a la sociedad, las mujeres asumen su papel maternal, ¿no? En una situación de caos y de amenazas como la que está viviendo Venezuela y México. Y fíjate que pues nosotros también ya tenemos una María Corina que es Lili Telles, que pues con sus acciones se está convirtiendo en eso. Ella era periodista en los medios, salía en la televisión, después el peor expresidente la convence de alguna manera, ella ingenuamente accede y pues entra a su partido. A los pocos meses renuncia al partido y se vuelve opositora. Pero yo veo en ella la misma tenacidad, el mismo valor, el mismo coraje, no tiene pelos en la lengua y se está enfrentando a un régimen criminal y también su seguridad está en riesgo. Entonces, bueno, yo veo esa similitud. Y quisiera yo hacerte dos preguntas. Pues la primera fácil de contestar. em, ¿Qué sabes tú del yerno de Edmundo González? Si sigue secuestrado, si se tiene localizado, si está con vida. Y la segunda, que pues es la más difícil de contestar, es cuándo esperan o por qué se ha detenido la acción internacional o Trump, o qué crees que está esperando Trump, o qué tiene que pasar en Venezuela, qué tiene que pasar con el mundo haciendo gira por el mundo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué crees tú que aún sigue Maduro en el gobierno? Bueno, primero el yerno de Edmundo González Urrutia sigue aún secuestrado por el régimen, utilizado como una ficha de coacción ante el sistema, ante nuestro presidente electo, por supuesto, para coaccionar a nuestro presidente. Y él, aún así, yo creo que nuestras familias saben el riesgo que nosotros estamos asumiendo y las familias también saben el riesgo que asumen por ser familias de un líder político, de un líder opositor. En estos casos de estos sistemas que se vuelven criminales más que políticos, y sabemos que el riesgo que estamos corriendo. Bueno, yo le he dicho, lamentablemente yo tengo mucho tiempo diciéndole a mi mamá porque reconozco el riesgo que nosotros estamos corriendo. Y yo, bueno, cualquier cosa que pase, no sientan culpa, porque ciertamente nosotros tomamos la decisión de meternos en la política y de enfrentar la política con este sistema, porque decidimos hacer algo por nuestra nación. Y si pasa algo, nadie tiene que quedar con remordimiento porque fue una decisión personal. Edmundo González Urrutia está haciendo su trabajo a pesar de ser amenazado, a pesar de aún tener a su hija dentro del país. Creo que por tener los niños se han respetado como un poquito, aunque yo no creo que ellos respeten nada, pero te están utilizando como ficha de cambio. Lo que está pasando en el país no es un silencio sepulcral, creo que más bien es otra etapa de esta lucha. Ya nosotros agotamos la parte democrática, agotamos en la parte de la protesta, agotamos el recurso de alzar la voz desde adentro. Sabemos que quienes alzamos la voz desde adentro estamos amenazados constantemente. No podemos salir en libertad, no podemos salir normal, no podemos hacer una vida, no podemos trabajar. Entonces es sumamente complicado lo que decidimos hacer. Lo que decidimos hacer no por el bienestar de nosotros, sino de toda una nación. Y creo que es parte del sacrificio que María Corina Machado está haciendo y sería injusto que los venezolanos hoy día marquemos como un hito de desánimo cuando ella todavía está en el país, también arriesgando su vida, arriesgando su seguridad y arriesgando su libertad. Lo que está ocurriendo, fíjate que aumentaron las recompensas por las cabezas principales del sistema,
de 15 millones, de 10 millones, la llevaron a 25 millones. Eso es histórico, porque ya sabemos a qué niveles están, a qué nivel están clasificando a estos criminales. ¿Y qué te puedo decir desde lo más profundo de lo que es mi sentir, mi apreciación personal, mi deseo de cambio? Es que se está logrando que la comunidad internacional mire a Venezuela de verdad como un riesgo. Se está logrando de que la comunidad entera, el mundo entero vea a Venezuela como un peligro al hemisferio. Se está logrando que se reconozca a un presidente que se eligió democráticamente y que ganó con más del 70% que creo que si se postula María Corina, llegamos al 90%. Porque recordemos que eso se lo negaron a María Corina y Edmundo González fue un candidato circunstancial, pero aún así es un hombre preparado, un hombre que tiene experiencia haciendo diplomacia en todos los países, un hombre sumamente formado y que está haciendo lo que le corresponde. Creo que todos sus pensamientos están enfocados en su familia, en sus nietos, en que tengan un país donde permanecer y hacer vida, porque no es nacer, crecer y salir de tu país. Tú tienes que mantenerte en tu país y la gente sale de los países porque se vuelven, como dice literalmente Trump, porque son una porquería. Por eso es que la gente se va de sus países, porque nadie quiere salir de su casa, nadie quiere abandonar el país, pero sí se está logrando la presión a través de aumento de recompensa, a través de la presión, a través de sanciones personales, porque como dices tú, no es afectar al pueblo, es afectar directamente a quienes están conformando esa lista de criminales que llevan la batuta a este sistema. ¿Y qué podemos esperar? Creo que vamos a esperar acciones muy contundentes porque hasta Nayib Bukele tiene los ojos puestos en Venezuela. O sea, te digo, presidentes como Milei, Nayib Bukele, vemos el canciller de Guatemala, creo que es pero o sea, que están hablando como si fueran más venezolanos que los propios venezolanos, que es como si lo sintieran más que nosotros mismos, porque les duele cómo nosotros hemos tenido que salir de nuestro país por ser perseguidos, por no tener oportunidad, porque no hay crecimiento económico, porque acá solo crecen los que se conectan con el sistema y que están a favor del sistema. Creo que van a pasar grandes cosas, Eduardo. Creo que van a pasar muchísimas cosas en Venezuela. Espero en nombre de Dios que en el primer trimestre nosotros tengamos un cambio contundente en nuestro país. Yo estoy convencida de eso y creo en Dios sobre todas las cosas que va a ser así. Pues se nos comen las ansias para que llegue ese día desde hace años. Yo quería comentarte algo porque creo que nos puede servir a los mexicanos como reflexión. Yo he visto que los venezolanos mayores repudian a los venezolanos jóvenes, a esta nueva generación, se quejan de ellos en Estados Unidos, se quejan de que nada más van a extender la mano y ver de qué manera viven del Estado. Entonces, yo te quiero preguntar si esta nueva generación de venezolanos son los que ya nacieron en el comunismo y fueron educados de esa manera, creyendo que los ricos, pues Ser hay rico es que, malo. exacto, los ricos son malos, hay que explotarlos, hay que vivir de ellos, y que simplemente por ser jóvenes pobres tienen derecho a que les den. ¿Tú crees que eso fue metido en sus mentes a través de la educación desde la primaria en Venezuela? Sí, hubo un momento que pensábamos que ya estaba inundado, ya estaba contaminada la juventud en Venezuela, porque recordemos que tenemos una generación que ya fue educada y formada dentro de este sistema. Pero este fue un proyecto
de formación, no, de adoctrinamiento, más que formación, de adoctrinamiento, que implementó Hugo Chávez a través de Cuba, a través de los cubanos. Que lo implementaron, pero fracasaron ¿en qué? En que a mitad de camino se volvieron corruptos y se enfocaron más en tener dinero, en robarse el dinero de la nación, que en seguir formando y en seguir adoctrinando a los jóvenes. Hubo una generación que nosotros decíamos, Dios mío, o sea, ¿qué se está criando en el país? Pero hoy vemos, hoy en día, te digo con toda certeza de que ese patrón, esa ideología fracasó. El socialismo fracasó en Venezuela en todos los aspectos. Fracasó porque no pudo adoctrinar. Vemos jóvenes de 20, 22 años, 25 años, 30 años, 35 años que dicen que el socialismo es muerte, socialismo es destrucción. No, yo quiero que mi país sea, porque ya vemos que a través de las redes sociales, quienes no han podido viajar, quienes no han tenido cómo viajar, a través de las redes sociales es una ventana a ver cómo viven, cómo se vive en otras naciones, cómo prosperan otras naciones, cómo crecen estructuralmente y culturalmente en otras naciones. Y también tenemos una generación que fue rescatada de la migración, que fueron criados en otros países y que muchos de ellos piensan regresar. Entonces creo que pasarán ciertos años para terminar de depurar esa generación, terminar de limpiar esa generación y hacerla culturalmente distinta, porque es un cambio no tanto político, sino como cultural, por lo que tenemos que luchar. Y seguimos trabajando. De hecho, en nuestro movimiento hacemos talleres de formación para todo el mundo, no solamente para los activistas del partido político, sino para todo el que quiera crecer en conocimiento, que quiera crecer en desarrollarse libremente, individualmente, quienes quieren emprender. O sea, damos oportunidad a todos y esa es la única manera que si todas las organizaciones políticas se abocan a formar líderes, a formar ciudadanos, tenemos una ciudadanía totalmente distinta. Sí, fíjate que nosotros apenas vamos de ida, ustedes ya vienen de regreso, ¿no? Y yo he estado diciendo que México es una radiografía de Venezuela, porque ustedes saben, llevan años diciéndolos que estamos siguiendo los mismos pasos. Fíjate que para nosotros es nuevo que los libros de texto tienen como héroes de Latinoamérica, como próceres, como ustedes les llaman, a Fidel Castro y al Che Guevara. Y pues hemos estado difundiendo esta información de cómo el Che Guevara pues le confiesa a su padre que desarrolla el gusto por matar y cómo pues asesinaba a sangre fría, pero se les ha puesto como héroes al mismo, o sea, se pone a Fidel Castro, al Che Guevara y al expresidente de México como tres figuras, como tres héroes a seguir, ¿no? Y pues yo me pregunto cómo evitarle a México, Joana, o sea, para que no tengamos que pasar por todo lo que ustedes han pasado, hambre, adoctrinamiento, represión, crimen organizado. Digo, yo vi un video justo en el 2018 cuando acaba de tomar posesión el peor expresidente de la historia. Me llegó un video venezolano donde se ven cantidad de jóvenes que empiezan a escalar un edificio deshabitado, nuevo, para romper ventanas e instalarse adentro. Impresionante la habilidad que tenían para escalar por la fachada. Y en eso se ve que llegan patrullas de la policía venezolana, pero para protegerlos. Entonces, ¿cómo evitarle a México que tenga que pasar por todo esto hasta que lleguemos hasta abajo, toquemos fondo y tengamos que hacer lo que ustedes hacen, que es
pues salir todos a las calles, contar las votaciones, ir a la ONU, pedir ayuda internacional, pedir intervención militar, ¿no? ¿Tú Sí. qué consejo nos darías a los mexicanos, a los que puedan ver este programa? Ciertamente, desde que estoy asistiendo a programas con los mexicanos, les digo en todos los programas y muchas veces en el mismo programa lo repito. Cuando yo escuché a AMLO en su día uno, en la toma de posesión, escuché el discurso, ya yo sabía que iba rumbo a una Venezuela. Ya estaba totalmente convencida de que ahí estaba la mano cubana, que ahí estaba la mano comunista, que estaban pero muy propenso a hacer la Venezuela más aceleradamente, porque nosotros nos tardamos 25 años, ellos nos estamos tardando 25 años en sacarlo, pero es que ellos enquistados en el poder han crecido y lo hemos permitido a través de la falsa oposición, precisamente es lo que permite que ocurra esto. Cuando hay una falsa oposición, cuando no hay una oposición que simplemente es complaciente y no hace nada contundente para sacar este sistema, entonces se enquistan y se vuelven dictatoriales. ¿Qué les decimos nosotros a los mexicanos? ¿Qué le diría yo como ciudadana venezolana con la experiencia que nosotros tenemos acá? México está a tiempo de tomar las medidas. Cuando ya pierden la separación de poderes, que escuché también que querían cambiar eso del Poder Judicial, cuando no hay separación de poderes se acaba la democracia en el mundo, se acaba la democracia en los países. ¿Qué le recomendaría? Que nosotros tenemos que seguir haciendo campañas donde sigamos manifestando, sigamos diciendo ciertamente el régimen. Bueno, nosotros veíamos un Chávez diciendo, mira un edificio, ¿qué queda allá? Bueno, ese es el edificio de joyería, expropiese. ¿Y qué queda allá? Como si fuera un centro comercial y estaban viendo tiendas de ropa, expropiese. O sea, ya comenzando con esas acciones, ya nos estamos dando cuenta de que nada bueno viene ahí. Cuando el régimen viene y dice, da permiso para ocupar las casas que están desocupadas, esa es tu propiedad y tú haces con tu propiedad lo que tú quieras. Si tú quieres comprar una casa para tenerla ahí, para después tener el futuro, que tengas tus hijos y que crezcan, tengan una casa segura, un bien, que eso es tu problema, o sea, es nuestra responsabilidad y es nuestro derecho tener 4 o 5 casas si nuestro trabajo no nos permite. Ah, pues quien no tenía, si estaban casas desocupadas del mismo propietario, entonces se las iban a expropiar. Casas, y veíamos mucha gente, así como viste tú del edificio, en todas las barriadas, en todas las ciudades, buscando casas desocupadas para ocuparlas y que el gobierno les iba a dar papeles de la casa. ¿Qué estaban haciendo? Expropiando las casas que tú con tu trabajo la compraste, que tú con tu esfuerzo la obtuviste. Y así vimos una cantidad de cosas metiéndose con la educación. Vimos educadores que muy preparados, muy bien formados, con diplomados, con maestrías, con doctorados, ganando igual que quienes barren en los colegios. ¿Por qué? Porque era una igualdad, pero una igualdad hacia abajo, no una igualdad hacia arriba. Y es lo que nosotros estamos viendo y estoy segura que también lo va a vivir México, porque van paso a paso, pero mucho más acelerado. México no se va a tardar 25 años en llegar al socialismo que nosotros estamos viviendo en Venezuela, al comunismo que estamos viviendo en Venezuela, porque ya lo que tardó en implantarse acá en Venezuela, se implantó ya en México antes de cumplir 20 años, antes de cumplir 15 años. Entonces vemos un socialismo caníbal, que simplemente quiere arrasar con todos los poderes para tener autonomía a través de la presidencia. O sea, un solo poder que tome las decisiones y sin tener que consultar absolutamente nada. Y comenzando por el poder electoral. Cuando el poder electoral está viciado, cuando utilizan ese tipo de sistemas para poder mantenerse en el poder simulando una democracia, ahí es donde
los mexicanos tienen que aprovechar y tomar el ejemplo que lo que ocurrió en Venezuela para poder mostrarle al mundo que están haciendo lo mismo. Bueno, pues todo lo que dices no necesariamente me motiva ni me pone optimista, sino un poco lo contrario, porque ya tenemos el poder electoral tomado, ya están a punto de terminar con el poder judicial, bueno, ya estamos a un paso y ya hay una falsa oposición. De hecho, la opositora que ganó las elecciones, como lo comprobó el conteo ciudadano, pues no hace más que descalificarnos, o sea que ahí ya claramente hubo una falsa oposición. Y bueno, pues, ¿qué me dirías tú de un nuevo partido donde uno de sus dos dirigentes se publica hace poco una foto de él brindando con Fidel Castro? Porque tú has mencionado que tú viste en el discurso inaugural del expresidente, en sus palabras tú ya identificaste la influencia de Fidel Castro, de modo que Fidel Castro sí sería, aunque ya falleció, sí sería como el cerebro, como el promotor de esto que estamos padeciendo. Así que de todo lo que dices, todos los ingredientes que estás mencionando, ya los tenemos. Entonces, el camino se ve como inevitable. Em, y bueno, pues estamos tomando diferentes acciones, formando partidos auténticamente ciudadanos, convocando a marchas, pero desafortunadamente, em, pues no hay eco de los medios más importantes, no nos hacen caso, no invitan a las marchas, no Eso es las normal, favorecen, eso es absolutamente normal en este tipo de gobiernos comunistas. van Los comprando, medios ¿verdad? de comunicación, si no publican solo las voces del gobierno y buscan opositores, le dan la voz a los opositores, cierran los canales, cierran las radios, cierran las televisoras, cierran cualquier canal que le dé voz a una oposición. De verdad que el trabajo es arduo a través de redes sociales, que es lo único que nos queda, a través de YouTube, que es lo único que nos queda, que ellos no pueden dominar. Pero ciertamente eso es un cáncer, el comunismo es un cáncer que se va comiendo, va comiendo la economía y lo cierto es que el socialismo no es bueno para nadie, el socialismo lo que hace es destruir el país. Y eso de la falsa oposición ciertamente es muy normal, o sea, se venden por maletines de dinero y simplemente entregan la lucha. Cuando millones de mexicanos salen a votar, su derecho no es respetado, entonces poco a poco van perdiendo el ánimo de ir a votar. ¿Para qué si igual vamos a perder? ¿Para qué si igual van a hacer trampa? Entonces, ese es el sentimiento que tú vas a sentir en las calles. Pero si tenemos que combatirlo y creo que esta es una oportunidad también. No creo que Trump vaya a dejar por fuera a México. México es su patio trasero, como dicen. Es su patio trasero y es la forma más directa. Creo que más bien Trump ve a México como colaboradores, al gobierno de México como colaboradores a la migración y a la exportación de lo que está contaminando lo que es la cocaína, el paso de la droga por México a través del apoyo que tienen con los gobiernos, porque ciertamente los sembradíos están dentro del país y no son combatidos. Pues bueno, ella dice que la presidenta de México dice que no vamos a combatir, vamos a abrazarnos todos, vamos a hablar de paz, no hablemos de guerra, pero sí, nosotros no podemos combatir la droga con una pluma y un bolígrafo y vamos a firmar un acuerdo, no, hay que combatir y hay que quemar a sembradíos, hay que combatir a la gente que lo está sembrando, quienes se están encargando. Y Trump tiene la promesa de que va a acabar con quienes apoyan ese tipo de acciones, con quienes están detrás de quienes exportan criminales, por ejemplo, que hacen como el tren de Aragua, que el tren de Aragua está en todas partes del mundo, pero ¿qué? A través del gobierno venezolano que lo está patrocinando para que llegue a llegar la furia
bolivariana en todos los países que sean de derecha. Y ahí está haciendo lo que tiene que hacer, limpiando su país y enfocándose a acabar con quienes lo producen. No es acabar con la metástasis, con los tumorcitos que sea, no, hay que acabar con el tumor principal, que es el que lo está causando. Y creo que México no va a quedar por fuera ante esos ataques hacia el narcotráfico y a los gobiernos socialistas. No va a quedar por fuera, ten la plena seguridad. Creo que los mexicanos tienen que despertar, los mexicanos tienen que entender, no todo el mundo es opositor, no tenemos que dejar el fanatismo político, debemos a un político como un ídolo de la música, como si fuera alguien, no, un político, un servidor que se encarga, que llega, se mete en la política es para el beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Y vemos políticos que hoy en día entran es por llenarse los bolsillos de dinero. Se postulan sabiendo que van a perder solamente porque le den su tajada, su parte del pastel. Y eso es lo que se ha convertido en la política. Creo que Trump va a ser determinante con México también, con México, Nicaragua, Brasil, Colombia. Creo que nosotros tenemos gran esperanza en esta gestión. Sí, fíjate, coincido contigo y qué bueno que le cambiaste la tónica, porque, pues por un lado, ya estamos como ustedes en el sentido de que la ciudadanía está indefensa, ¿no? Ya no tenemos instituciones, ya no hay Estado de Derecho, por lo tanto ya no hay quien defienda a los ciudadanos, sino que solo hay quien ataque y explote a los ciudadanos. Entonces, en ese sentido estamos como Venezuela, pero la solución para Venezuela ahora, que es la intervención internacional en cualquiera de las formas que tome, viene a ser la misma solución para México, porque aunque estamos a 20 años o a 15 de distancia de ustedes, ya estamos en las mismas condiciones, estamos totalmente indefensos, ¿verdad? Indefensos. Entonces, Trump se vuelve pues el salvador tanto de Venezuela como de otros países. Y la gente pues lleva muchos años diciendo Estados Unidos no va a salvar a México porque Estados Unidos solo ve sus intereses, Estados Unidos solo le importa el dinero. Pero yo me baso en esa declaración de Trump que dice, si no los detenemos, el próximo gobierno de Estados Unidos va a ser narco. Entonces yo ahí es donde veo la gran motivación que tiene de frenar esto, y frenar a Venezuela no va a ser suficiente porque tiene a su vecino contiguo, que somos nosotros, años, a unos cuantos años de estar como ustedes. Y bueno, pues yo creo que la inteligencia estadounidense lo sabe mejor que nosotros. Entonces sí coincido contigo. Y bueno, ha habido esta campaña pues también justa, ¿no? Porque es un presidente que cometió 30 y tantos delitos, 30 y tantos juicios, fue absuelto y hay mucha gente que lo sigue atacando por eso. Y bueno, independientemente de que sí, pues sí lo es, ¿no? Sí ha roto la ley, sí ha sido perseguido pues se le han probado algunos de esos crímenes o delitos más bien, o crímenes, pues tiene este lado virtuoso que ahora está resultando que puede ser el salvador de que el comunismo siga, el narcocomunismo, porque van de la mano, siga creciendo a tal grado que llegue a Estados Unidos, pues si ya llegó a España, ¿no? Entonces, Joana, pues ha sido un gusto que hayas estado con nosotros, ya estamos llegando casi a la hora. Entonces, yo quisiera pedirte si quieres cerrar con algún otro comentario. Sí, sí, por supuesto. Yo quisiera enviarle un saludo a todos los mexicanos, decirle que no pueden perder la esperanza, no pueden perder sobre todo el deseo de transformar su país. Creo que todos nos debemos convertir en multiplicadores de los mensajes. El socialismo, el comunismo es destrucción. México tiene una gran oportunidad de salir antes que nosotros. Tiene la gran oportunidad de no pasar 25 años
sino a pesar de que avanzaron tan aceleradamente, tienen oportunidad de no pasar 25 años de comunismo. Espero en nombre de Dios que Trump haga lo que le corresponde para limpiar toda América de lo que es el los narcogobiernos, y tengo la esperanza que ustedes también serán libres, porque de alguna manera ya están perdiendo las libertades. De alguna manera están siendo cercenadas las oportunidades de expresarse. Y quiero decirle algo con una canción que es propiamente de ustedes mismos. México lindo y querido, si muero lejos de ti, no quieran morir lejos del país, porque cuando ya quieren irse de su nación es porque su nación no está dando lo que realmente necesita. Gracias, gracias. Gracias, Joana. Pues que Dios te bendiga a ti, a María Corina y a todos los que están escondidos y perseguidos por la dictadura venezolana. Amén. Pues Gracias a ti también. muchas gracias. Eres una inspiración para nosotros y pues más adelante, conforme avance la historia, pues me gustará volver a conversar contigo. Amén. Así será. Gracias, Joana. Buenas noches.